WhatsApp 095 453 542. Facebook, Todas las Voces. Twitter, @todalasvoces4. Hashtag, Opino en TLV. Facebook, Andrea López. Las estadísticas se pueden manipular para que los números den lo que ellos quieran. La realidad es que el nivel de enseñanza es terrible. Cada vez saben menos y les exigen menos. Vivi Bianchi. Piden mucho para la baja calidad de educación que les dan a nuestros hijos. Twitter, @carito_uy. Lo que no explican es que hay menos repeticiones en liceos y escuelas porque los pasan de años sin estar preparados para seguir. @_FWL. Lo importante no es cuánto se gasta, sino el producto final. Basta con ver las pruebas PISA. WhatsApp, número terminado en 546. ¿Cómo exigen aumento de salario con la educación que brindan? Número terminado en 879. La educación va de mal en peor. ¿Qué futuro nos espera como país? Comenzamos a escuchar Todas las Voces por Montecarlo Televisión. Hoy tenemos un programa intenso y además muy acotado en los tiempos. A las 9:30, Telenoche Montecarlo Televisión estará presentando su estreno El Comandante. Por eso a las cosas, pero en una jornada además muy importante, porque se cumplen 44 años del golpe de Estado. Tengo la sensación de que es importante reivindicar este espacio de debate por lo alto para señalar el nunca más a ese atropello que sufrió Uruguay en su momento. Estos espacios de debate, todas las voces que pretendemos los martes y los jueves, van en ese sentido, reivindicar institucionalmente la importancia que tiene de debatir por lo alto, y hoy con temas muy importantes. A propósito, les decía en Telenoche, el libro de Raúl Sendic, el libro de Patricia Madrid y Viviana Ruggero sobre Raúl Sendic, la carrera del hijo pródigo. Habla Sendic sobre el libro, hace comentarios sobre el libro el vicepresidente de la República. A las cosas, rápidamente, porque les decía en Telenoche que tendremos las políticas sociales como centro, y allí las derivaciones, las ramificaciones que pueden ser infinitas, pero me preguntaba, y consulto también, tengo a dos calificadísimos personalidades sobre este asunto, pero pregunto, ¿las políticas avanzaron en este tiempo, se estancaron o retrocedieron? Estarán con nosotros Daniel Olesker y Javier Bonilla Saus. Ambos muy calificados, ustedes los conocen, sería obvio que en su currículum se determinaran sus aptitudes para este debate, así que lo vamos a omitir, porque no tiene sentido. Son dos miradas calificadas. Ahora, ¿qué pasa con esos debates que se vienen y que en algún momento acá se han insinuado? Ahora reverdece aquello de la renta básica universal. ¿Es tiempo de debatirlo? Aquellas políticas sociales del siglo XX hoy deben seguir, digamos, generando esa tensión que tiene el gobierno para aplicarlas, para llevarlas adelante con esa voluntad que se ha manifestado. Son muchos temas, pero si les parece vamos directamente a este primer informe disparado. Bueno, vamos a tener eso más adelante. Ahora me gustaría simplemente que me acompañaran porque tengo dos invitados. Cuando tengamos el informe nos vamos a dar cuenta de esos aspectos. Lo que ha significado la intención del actual gobierno del Frente Amplio de reivindicar aquellas políticas sociales del siglo XX, que seguramente Miguel Mansi se encarga de reivindicar. Pero tanto Olesker como Bonilla han tenido posiciones sobre estos asuntos que yo establecía en la introducción. Bonilla, por un tema alfabético. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por muy grato invitarnos. recibirlo, Bonilla. El gusto es mío. Y Daniel Olesker también, muchas gracias, Daniel. Hace tiempo queríamos tenerlo aquí presente. Es un gran gusto, es un gran gusto. Ahora sí, tengo el informe, si les parece lo compartimos y luego ingresamos directamente al debate. Pobreza en Uruguay, destacado por el gobierno. Pobreza e indigencia retomaron el proceso de reducción durante 2016. Unos 9.200 uruguayos dejaron de tener insatisfechas necesidades básicas. Elogiado desde el exterior, CEPAL destaca a Uruguay por reducir pobreza. Las cifras cuestionadas. Estudio propone discutir los criterios que aplica el Instituto Nacional de Estadística. Método que aplica UDELAR duplica la pobreza infantil. El foco sobre las políticas sociales. Los uruguayos disponemos un alto porcentaje en nuestro presupuesto para políticas públicas sociales. O sea que tenemos un presupuesto importante, le destinamos importancia a esas políticas. ¿En qué estamos fracasando? O fracasamos en el diseño, o fracasamos que en las mediciones que tenemos que hacer de esas políticas
o no las estamos haciendo o las estamos haciendo mal. Bueno, allí estaba lo que decía Beatriz Argimón en el programa anterior. Olesker, allí mencionó Beatriz Argimón en varios fragmentos la omisión del Estado o el fracaso. Empleo ese término específicamente. ¿Se puede hablar de fracaso? Bueno, no, en mi opinión es un éxito, ¿no? Pero voy a decir por qué, ¿no? Porque esto no es problema de decir una cosa o la otra. Yo creo que hay 5 cosas que determinan el éxito de las políticas sociales. La primera, imprescindible, necesaria, no suficiente, es la plata, ¿no? El Estado pasó a gastar de unos 18 puntos del producto en gasto social a 26,5 entre el 2005 y el 2015. Es decir, aumentó 8,5 puntos de un producto que se multiplicó por 5. Así que hagan la cuenta de cuánto aumentó el gasto. Primer elemento. Segundo, hubo una política de inclusión a los servicios universales, porque imagino que cuando estamos hablando de políticas sociales, no hablamos exclusivamente de las políticas focalizadas de la tarjeta, estamos hablando de las políticas sociales en su conjunto. Hubo unas políticas sociales universales que permitieron la accesibilidad de las personas y para dar un dato, seguramente después lo hablaremos más, en Uruguay había 600.000 personas que tenían seguro de salud, hoy hay 2.600.000 personas, y hay un dato, en Uruguay nadie deja de estar atendido porque no tenga plata. Segundo elemento. El tercer elemento que quiero destacar es la inclusión educativa. Efectivamente ha habido un proceso fuerte de inclusión educativa de jóvenes que estaban fuera del sistema. Buena parte de los resultados negativos, digamos, en materia, digamos, de resultados curriculares se explican por el ingreso de sectores que estaban excluidos. Cuarta cuestión, hubo efectivamente un incremento del gasto en vivienda, digamos, muy relevante, estamos hablando de, 10.000 cooperativas de viviendas cooperativas en el periodo pasado, etcétera, etcétera. Y quinto, como esas cosas de servicios universales no alcanzan, en un contexto, digamos, de pobreza dura, recordemos que la pobreza en el 2004 era 41%, o sea, 1.340.000 personas, se requiere una serie de políticas focalizadas que no actúan sobre la pobreza, no actúan sobre la pobreza. De la pobreza no se sale con políticas focalizadas porque capaz que los televidentes no lo tienen claro, pero la línea de pobreza para un hogar de 3 personas en Montevideo son 30.000 pesos, ¿no? O sea, no se sale con una tarjeta de 700 o con una asignación familiar de 2.500. Se sale de la indigencia. Para salir de la indigencia se aplicaron esas políticas sociales focalizadas y hoy tenemos 400.000 niños con asignación familiar, plan de equidad, que no la tenían antes. Vamos a ir con estos detalles más adelante, Daniel. Has mencionado el tema de la educación. Allí Javier Bonilla, seguramente con su experiencia al frente de la ANEP, en su momento tendrá algunos comentarios sobre la actual situación, el estado actual de cosas en materia educativa. Pero también me gustaría, Javier, que usted comentara lo que yo señalaba. En su momento todos nos sentimos orgullosos por aquellas políticas sociales del siglo XX. Y la pregunta es si es posible, en este contexto, continuar con aquellas políticas. En principio, sus valoraciones sobre la actual política social que lleva adelante el gobierno, sobre la educación y este último concepto. Sí, a ver, en primer lugar no comparto el exitismo de mi amigo Olesker, pero hay cosas que son recuperables y que se pueden compartir con diferente grado de entusiasmo, digamos. No quiero referirme inmediatamente a la educación. Está bien. Los últimos gobiernos han hecho un esfuerzo muy grande dirigido a las políticas sociales. Tengo mis serias dudas que los efectos de esos esfuerzos hayan sido tan rotundos como el esfuerzo que hicieron. Ahí quiero ser lo más objetivo posible, es decir, la ineficacia en el funcionamiento estatal no es culpa de este gobierno ni del anterior, es decir, lo vivimos en toda nuestra historia de uruguayos, o sea que no sería legítimo echarle la culpa a este gobierno o al anterior o a los anteriores, y a esa herencia maldita, es decir, a la ineficiencia estatal. Entonces, ahí hay un problema que toca lo que tú estabas planteando. Las políticas sociales del siglo XX ¿se pueden seguir haciendo? Entonces, digo dos cosas. Una, eran profundamente estadocéntricas. Tan estadocéntricas que la sociedad tenía muchas dificultades para engancharse en ellas.
Entonces, lo que prometió Tabaré Vázquez, el buque insignia de la primera campaña de Tabaré Vázquez, que fue la reforma del Estado, la madre de todas las reformas. En nada quedó, en nada quedó. Sí, voy a ir contigo, Daniel. Yo Oscar, para por aclarar favor. un poco el dato que colocábamos hoy. Hoy en las mutualistas nacen 8,85, en ACE 8,85 no nacen de cada 1000 vivos y en las mutualistas 6,84. Esta cifra era de 20 a 8 hace 17 años atrás. O sea, la diferencia entre... Porque tuvimos un debate acá sobre el sistema integrado de salud. exacto. ¿Era integrado, no era integrado? Sí. Estos datos son datos relevantes. Está bien. Bueno, ahora... sí, a ver, Oscar, porque además tenemos que estar No, cerrando. yo lo y que además digo nos está es- quedando pendiente lo que digo es- un asunto central para el que los estoy invitando, lo de la renta básica. Claro. La renta básica ¿Cómo va a ser universal. renta básica si no Paremos tiene con un elemento estigmatizar para la trabajar? pobreza, ¿no? O sea, en Uruguay la mitad de los niños nacen en hogares que son ¿Quién lo estigmatiza? complejados. No, cuando ¿Quién- decís, quién creamos, estigmatiza la pobreza? creamos mendigos. Ah, Creamos cuando mendigos. dice No, Miguel. a ver, ¿saben qué Claro, estamos haciendo? asalariar No la estamos creando pobreza, mendigos. nos estás No cambiando estamos pobres creando por mendigos. clientes. Si me Claro deja, que si me sí. deja Mansi, Estás asalariando la otro día pobreza. está nervioso. Si me deja Mansi, le voy a decir, hay 7.341 niños de 0 a 3 años que hoy se los atiende y antes no. Tenemos una circunstancia de 1000 prótesis que se entregaron, que antes no se entregaban, había dificultades. Tenemos 2.700 personas con dependencia severa que hoy tiene asistente personal y antes no. Eso nos hace más dignos. No es crear mendigos, nos hace más dignos. Menos dignos un país que tiene a la persona con dependencia severa tirado adentro de un rancho. Bien, 200.000 personas en asentamientos. Gracias, de Miguel. Un comentario a lo ¿Cómo va a ser falso? Claro, lo da usted. Un Se comentario, dan los datos un oficiales. comentario de Olesker, 2017. un comentario de Olesker sobre Me Miguel. parece Sí. que- porque también hay que ver qué piensan las personas, que son los receptores de la política social. Y yo traigo un dato que me parece que es relevante, y no traigo el de educación porque es más relevante todavía. El 40% de los usuarios de ACE son FONASA, o sea, eligieron a ACE por su voluntad, pudiendo elegir una mutualista. Entonces, yo entiendo, y eso en Río Negro es el 53%. ¿No? Y en Flores el 52%. Yo entiendo que la mitad de los rionegrenses, si así se dice, de los friventinos, no se equivocan, no son hombres dispuestos a sufrir y atenderse en ACE. Se atienden porque ACE es mejor y no son mendigos del hospital público. Van por el derecho que tienen, pudiendo elegir ir a la Está bien. este mutualista Vamos a privada. hacer, a ver, Ministro, Miguel, habría que por integrarlo favor, todo un minuto. cuando le conviene, Ahora, Daniel, y ahora agarra lo de Javier, salud. Daniel. No sea malo. Javier ¿Vamos y a ser Daniel, holísticos vamos o no a- vamos a ser holísticos? Vamos esa a es la tratar, satisfacción de vamos a nadie. tratar de convocarlos una vez más para debatir, por ejemplo, la pertenencia de una renta básica universal. ¿Usted está de acuerdo, Daniel, con eso? Yo estoy de acuerdo. Sí, Yo pero creo que cortita, hay- ¿eh? ¿Sí o no? Sí. No, pero déjame decir una sola cosa. sí. Para mí es un mix, son dos Ah, medidas. Yo estoy de Bueno, acuerdo también. Las También. medidas son dos, También. renta básica y reducción Bueno, de la se jornada pusieron de trabajo. acuerdo Mansi y Olesker. Muchas gracias, Renta Daniel. básica También a y reducción Javier. de la jornada de Muchas trabajo. gracias. Social. Bueno, señores, vamos al segundo tema. En este caso tiene que ver con el libro que presentaron hoy precisamente dos calificadas periodistas. Me estoy refiriendo a una compañera de la casa, Vivi Ruggero, y también a Patricia Madrid. Se llama Sendik, el hijo pródigo, el nacimiento del hijo pródigo. Voy a leer después la tapa porque creo que ahí hay una imprecisión con el título. Vamos a una brevísima pausa y luego están aquí las autoras. Y además, Raúl Sendik habló del libro. En el mes de junio, Paganini Rossi extiende la promo para que te decidas de una vez por el mejor colchón para vos, porque te mereces un buen descanso. ¿Cuál es el mejor, espuma o resortes? En Paganini te van a asesorar para que elijas el adecuado. Por ejemplo, colchones de 2 plazas con 5 años de garantía. En espuma, el precio actual 10.990. La promo de la semana 5.990. En resortes importados, el precio actual 9.990. La promo semanal 7.990. Los colchones de resortes son de última generación y no requieren darlos vuelta. Para estas promociones y para todos los somiers regalamos un respaldo con posabrazos para la cama y estacionamiento propio. Realizamos medidas especiales, planes hasta 12 pagos sin recargo con tarjeta y envíos a todo el país. Paganini Rossi, innovando desde 1880. Están en Colonia 2223, el teléfono 2402-6393 y la página paganinirossi.com. Qué lindo es tener al menos la voz de Ale Labraga, que una vez más está afectada por un cuadro bien típico de la época. No nos acompaña hoy, estará seguramente el próximo jueves. Le gustaría a ella seguramente estar como periodista en este momento donde recibimos a dos licenciadas en periodismo hablando del no licenciado, digamos, ¿no? Son 238 páginas de lectura atrapante y más de 100 de anexos, entre otros, documentación que no se había revelado aún. Aquí tengo, por ejemplo, el libro que se llama Sendik,
La carrera del hijo pródigo, y están con nosotros Patricia Madrid y Viviana Ruggiero. A las dos, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel, y muy buenas noches al panel. Me anticipo a felicitarlas porque han hecho un extraordinario trabajo periodístico. Luego el lector valorará esto, pero lo cierto es que apelan a un concepto que me llamó la atención. Cada tanto mencionan aquello de cranear, como un ejercicio intelectual para algunas operaciones. ¿Cuándo cranearon ustedes el libro? ¿Qué fue lo que disparó ese interés, Vivi, por ejemplo? Bueno, el libro tiene más de un año de trabajo. Comenzamos a trabajar en el mes de abril de 2016. A lo largo de ese año entrevistamos a más de 120 personas y realmente fue un trabajo periodístico mucho más allá de las entrevistas que hicimos, porque tuvimos que leer muchísimo, tuvimos que conectar datos, tuvimos que analizar, tuvimos que entender. Porque hablamos de Raúl Sendic, pero hablamos de la principal empresa pública del país y bueno, su operativa es muy grande y es muy compleja, no solo es ANCAP, también son las empresas subsidiarias y bueno, realmente fue un trabajo arduo, fue un desafío para nosotras como profesionales y del que estamos muy orgullosas y muy contentas. Bien, voy a ir con Patricia en un instante. Antes, este disparador, para comprender de qué estamos hablando cuando mencionamos Sendic, la carrera del hijo pródigo. El libro de la polémica. Raúl Sendic tenía todo lo que un aspirante de izquierda a ocupar la presidencia querría tener. Sin embargo, en cuestión de un año, su imagen pública se resquebrajó. Sendic, el hijo pródigo de la izquierda. Yo no fui el hijo pródigo. El libro que Sendic no va a leer. ¿La va a comprar? No la voy a comprar. No. Derivaciones en la Junta de Transparencia. Junta de Transparencia investigará a Sendic. El organismo solicitará información sobre el uso que hacía de la tarjeta corporativa cuando presidía ANCAP. Raúl Sendic, víctima de una campaña. Después de una campaña feroz que ha habido a lo largo de este tiempo, eso golpea la imagen, te golpea a uno personalmente. Aquí estaba lo que le decía Raúl Sendic, el señor vicepresidente, a Roberto Hernández. De cualquier forma, más adelante tendremos de pronto esas declaraciones. Patricia, ¿qué sensaciones tienes cuando avanzas sobre una persona con esa proyección política monumental que tenía? Tenía un capital enorme y, como ustedes le decían, casi que la receta perfecta para ser presidente de la República, como lo había dicho en aquella escuelita a la que iba en Paysandú. ¿Qué sensaciones tienes? Una inmensa responsabilidad como periodista, al igual que lo asumo con cada una de las investigaciones que realizamos, pero sin lugar a dudas que estamos hablando del hombre que ocupa el segundo cargo de poder en este país, en el Poder Ejecutivo, que cuando el presidente Vázquez se va de gira asume ese rol, que es el de llevar adelante Uruguay. Así que es una inmensa responsabilidad. Por eso nosotras nos dedicamos un año, como decía Viviana, enteramente a trabajar, a profundizar, a chequear la información, a, si teníamos 3 chequeos, a tratar de conseguir un cuarto. Fue de una inmensa responsabilidad plasmar este libro, que es nada más y nada menos que sobre el vicepresidente de la República, que ocupa un rol fundamental, ¿no? Sí, y el hijo pródigo, ¿esa denominación viene de una decisión del presidente Vázquez? Bueno, no precisamente. El hijo pródigo, nosotros un poco analizando tanto su vida personal como su carrera política, entendemos que él en reiteradas ocasiones responde al Evangelio de San Lucas, sí, ¿no? Esa imagen del hijo que se va y regresa, pero el pródigo responde a aquel que derrocha. Ajá. Y bueno, y de alguna manera nosotras entendimos que Sendic, por un lado, él deja a su padre políticamente cuando resuelve, mantenerse en el 26 y no plegarse al MLN, al regreso de la dictadura y demás. Allí, y además es pródigo, por ejemplo. Además fue pródigo. Y fue la riqueza ajena. Claro, fue pródigo. Esa fue la segunda parte. No, pero además hay un aspecto que me permite aventurar lo que te consultaba. Cuando tengo la percepción de que el presidente Vázquez, viendo ese capital, pretende capitalizarlo en términos políticos. Por lo menos hay como una... Bueno, ahí también hay un punto interesante, porque nosotras creemos que pródigo también refiere no solo al derroche económico, sino también
queremos que haya un derroche de confianza, de confianza política que sin duda le dieron los líderes más importantes de la izquierda. Sí, aquel que prometía la tan anhelada renovación, por ejemplo. Sí. Y quedó un poco en eso. Voy a leer algunas, me imagino que el panel tendrá algunas preguntas. ¿Cuán importante hubiera sido la palabra de Sendik? ¿La buscaron además? ¿Se la negó buscamos reiteradamente? En reiteradas oportunidades y hubiese sido muy importante tenerla, realmente era fundamental tenerla. Y bueno, y para nosotras sería muy bueno que el vicepresidente leyera el libro, porque el libro deja planteadas muchas preguntas. Y bueno, quizás él no nos las respondió a nosotras. Sí. Le dijo Roberto, ¿no? ¿Por qué no había atendido su llamado, Roberto? ¿Te lo dijo a ti? Dijo que entendía que formaba parte de alguna forma de esa campaña y que por eso no atendió las preguntas que ustedes le realizaron. Bueno, pero lo cierto es que el libro deja varias preguntas planteadas y bueno, por ahí no nos las contestó a nosotras, pero sí puede hacerlo con algún otro colega, porque es muy importante que los gobernantes respondan y den respuestas. Deja preguntas planteadas, pero deja afirmaciones contundentes también planteadas. Y voy a ir ya al cierre del libro, donde dice, por ejemplo, el vicepresidente de la República, Raúl Fernando Sendik Rodríguez, lideró un proyecto político que terminó siendo a ojos vistas más personal que colectivo, aunque mirando la carrera entera, ni eso pudo salvar. Corrió sin medir el ritmo ni los tiempos, con una visión cortoplacista y traspasando por momentos los límites del reglamento. Ahora, dice el cierre del libro, paga las consecuencias, tiene poco aire y menos aliento desde la tribuna. El hijo pródigo de la izquierda está resquebrajado y su futuro político es una incógnita. Una afirmación contundente, Patricia. Bueno, aclarar por allí, la carrera sí, ustedes comienzan con esa figura del, claro, porque del hacemos, Sendik que corre, ¿no? Exacto, de algún modo es un paralelismo también entre una afición que él tiene, que es su hobby, que es correr. Así que nos pareció interesante manejar ambos conceptos, ¿no? El manejar ese correr también desde el punto de vista en cuestión política. Porque es cierto, principalmente entre el año 2010 y el año 2014 tuvo una carrera de despegue, principalmente sustentado en su tarea al frente de ANCAP. Y finalmente, bueno, hablaron las urnas el 1 de junio del año 2014, que fue lo que lo catapultó a ser considerado por la izquierda y principalmente por Vázquez para ser su compañero de fórmula. Claro, ¿no? pero ustedes afirman allí que Sendik actuó con escasa transparencia, amiguismo y utilizando a ANCAP como plataforma política personal. Eso es algo que ustedes lo dicen acá, lo afirman, claramente. Sí, porque el libro tiene varios ejemplos que sustentan esa afirmación y que bueno nos permiten terminar realizar de esa esa afirmación. forma el libro. Cuando mencionan amiguismo, perdonen una brevísima interrupción, también allí involucran a otros directores de ANCAP, ¿no? A los directores de la oposición, que también han tenido algunas prácticas de esa naturaleza. Sí, a ver, nosotras cuando trabajamos desde el punto de vista periodístico, tratamos de hacerlo de forma global. En el caso de las tarjetas de crédito, ustedes recordarán, hace algunas semanas atrás, nosotros, posteriormente a una publicación de búsqueda en nuestro programa de Radio Carve, Así Nos Va, publicamos la información de las tarjetas, de los gastos de las tarjetas corporativas de todos los directores en su momento de ANCAP. Porque los de la oposición, tanto Carlos Camí por el Partido Nacional como Juan Justo Amaro por el Partido Colorado, también gastaron. Y el público, ya sean los oyentes, los lectores o los televidentes en este caso, tienen que tener toda la información. Y también hablamos, por ejemplo, en este caso, de un aspecto importante, de cómo fueron las donaciones que realizaron y allí hacemos referencia a cómo, bueno, se distribuyeron las donaciones entre el año 2010 y 2013. Casualmente, las mayores donaciones de ANCAP fueron para los departamentos de los cuales son Camí, es decir, San José, y Florida, de donde es oriundo Amaro. Bien, después tengo, por ejemplo, lo de la conexión que ustedes allí establecen entre los vuelos de la avioneta de Alur y un aeródromo que estuvo en el ojo de la tormenta con lo de la ruta del dinero acá. Me estoy refiriendo a la pista de San Fernando. Allí también dejan planteado muchas preguntas, y me gustaría que de eso nos detuviéramos por lo menos un minuto. Óscar, ¿alguna duda sobre esto? Duda y curiosidad. Yo, a partir de que se dio este debate, sobre todo el último de las tarjetas de corporativas, estaría bueno que también pidiéramos el periodo 2000-2005, ¿no? Porque las tarjetas existían antes de que llegara el frente al gobierno y es una línea de investigación a seguir, porque de repente nos ayuda a entender la utilización, la forma.
Pero es cierto que todo lo que tenga que ver con Sendik tiene una repercusión muy superior. Ya pongo un ejemplo solo. Ahora, tú entiendes, Oscar, perdóname la interrupción, sí, que no. en el caso de otras tarjetas corporativas, aquí está el anexo, ¿tú entiendes que de pronto debería investigarse y sospechas de que estos gastos yo lo que digo de Sendik pueden haberse reiterado? Yo lo que digo es que está bueno, o sea, la transparencia está bien. Voy a poner un ejemplo, hubo muchas tapas de diario respecto a una publicidad, creo que eran 100.000 pesos, a una radio comunitaria en Quebracho, que había comprado la antena con los 100.000 pesos y era $5.000. Un pedido en una radio, en esa época daba 20 pesos el dólar, ¿no? Y se generó todo un debate, pero duró semanas el debate. Ahora, duró semanas no en cualquier lado, en Uruguay, donde todos sabemos, yo tengo una investigación hecha que se la voy a llevar a Miguel después para que la revise, cómo fueron adjudicadas las ondas de radio en Uruguay. No una publicidad, las ondas de radio, la radio entera, ¿no? La radio entera. Miren, la dictadura adjudicó de tal forma, pero los gobiernos democráticos posterior era ganar la elección y repartir la radio, no una publicidad, entre los correligionarios. Yo digo, capaz que lo que tuvimos entre medio fue que a todos nos generó un impacto enorme en el sentido, y está bien, es positivo la transparencia para todo, pero es este Uruguay, ¿no? Que sobre estas cosas se decía muy poco. Y la sabíamos todos, ¿no? Miguel, ¿algún comentario sobre esto? Sí, entre los correligionarios, los coloqué ya al aire de Andrade, yo no sé de qué está hablando Andrade, pero si tiene algo para decir, que lo diga en la justicia, que lo diga con nombre y apellido, que presente el informe. Ese informe que me vaya, ponelo en internet, el informe ese que me presénteme una licitación de una radio. Bueno, seguimos hablando de este libro, Sendik, la carrera del hijo pródigo. Porque yo quiero hablar de lo que dijeron sobre el libro, Miguel. Sobre el libro. Yo quiero destacar, para empezar, me enaltece como uruguayo, como que quiero que dos jóvenes investigadoras hablen los términos que lo hicieron. Hablaron de responsabilidad, dos jóvenes comunidades hablaron de responsabilidad y hablaron de derroche de confianza. Me parecen dos conceptos centrales que creo que las enaltecen a ellas y digamos que dan ganas para comprar el libro. Que que es un trabajo hecho con mucha profesionalidad. Y lo segundo que quiero dejar, si da el tiempo al final, este señor, que además de todo lo que dice ahí, lo dirá con todas las letras, mintió. Es un mentiroso, un tipo que miente, que rompió todos los códigos y más allá, porque en la confianza se basa la convivencia pacífica de los hombres. Este señor mintió. Este señor, que hoy es el presidente, es apoyado explícitamente por el gobierno de Tabaré Vázquez y por todo el Frente Amplio. Entonces, no sé si se lo plantea ahí el libro o no, o sea, el libro es para el próximo libro. La gran pregunta es, ¿por qué este señor que miente hoy sigue ocupando la vicepresidencia de la República, apoyado por todo el gobierno de Tabaré Vázquez y por todo el Frente Amplio? Yo tengo mis sospechas. Ustedes citan algunos ejemplos internacionales de gente que por situaciones más o menos similares renunció a cargos de altísima confianza y de altísima responsabilidad política. En alguna medida responde a lo que decía Miguel Mansi. No nos queda mucho más tiempo, lamentablemente, y ojalá que tengamos una segunda oportunidad para esta entrevista, pero allí querría en el cierre consultar a las autoras sobre Leonardo de León, una pieza clave. De hecho, se lo mencionaba por sus frecuentes viajes como el hombre del avión, allá en el departamento de Artigas. También algunos correligionarios que fueron entrevistados por las autoras, más allá de que no aportaron sus nombres, señalan al lobo con piel de cordero y se lo indica como el talón de Aquiles de Raúl Sendik. Allí es donde voy, a la avioneta de Alur, la ruta del dinero K y el avión de Alur bajo sospecha. Si podemos por lo menos hacer un redondeo sobre este asunto vinculado a De León en principio y a la sospechada avioneta de Alur. Bueno, están vinculados porque De León estuvo en Alur desde que Alur se creó en el año 2006 hasta el año 2015 cuando asume la Cámara de Senadores. Y bueno, justamente la avioneta de Alur hace 42 viajes a el aeropuerto de San Fernando, que es uno de los epicentros de la ruta del dinero K. Por ejemplo, para dar un ejemplo, allí es a donde se detiene al empresario argentino Lázaro Báez. Y bueno, nosotras nos planteamos varias hipótesis de por qué la avioneta podía llegar a ir a ese aeropuerto tantas veces. ¿En eso, en hipótesis? Que quedaron, no tienen respuesta, no tienen respuesta de todas las fuentes consultadas. Y bueno, y a su vez hay mucho detalle en el libro de por qué este punto deja una gran interrogante y es ese vínculo de la avioneta con el epicentro. Porque de la en principio ruta. no había razones para esos viajes. No, es que ocurre que la única subsidiaria que está del otro lado, digamos, del río, por el cual corresponde que vayan jerarcas, es Carboclor, ¿no? Era Carboclor. Bueno, de hecho, el gerente, el director de Carboclor, nunca viajó en la avioneta de Alur.
a Argentina. Viajaba siempre por... En vuelos comerciales. En vuelos comerciales. Y en el caso de la avioneta, de acuerdo al pedido de acceso a la información y los viajes que tiene, nosotras lo pudimos constatar y cada uno de los lectores lo va a poder hacer también en el libro, porque está la lista de pasajeros, conseguimos quiénes fueron los que viajaron. El avión a veces viajó a San Fernando sin nadie, porque no hay registro, o al menos no lo quisieron registrar. O 2 veces en el día. 2 veces en el día, viajes en la madrugada. Es decir, nosotros intentamos buscar respuesta a esos propios, digamos, registros que nos había proporcionado. Y las respuestas no han llegado Louvre. todavía. Intentamos varias veces, el senador de León no accedió a contestarnos. Tampoco accedió. También está lo de la 10, que merece un capítulo aparte, la agencia de publicidad. Vamos a escuchar lo que decía Raúl Sendí como respuesta a este libro, o por lo menos como comentarios a propósito del libro, en esta entrevista a Roberto Hernández, y con esto estamos cerrando. A ver. Sendik, el hijo pródigo. ¿Se siente el hijo pródigo de la izquierda? No sé a qué se refiere con el hijo pródigo. Yo fui durante muchos años el hijo del Tupamaro, y no era fácil. Yo no fui el hijo pródigo ni en el Uruguay de los 70, ni en el Uruguay de ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80. Yo no fui el hijo pródigo, no me siento el hijo pródigo, pero allá ella. Yo no tengo ningún comentario para hacer sobre esa publicación, que ni siquiera la conozco y no sé si la voy a el martes. leer. ¿La va a comprar? No, no la voy a comprar. No, la verdad que no. En ese libro habla de que justamente en un año una persona que apuntaba a ser el candidato, la renovación del Frente Amplio, en un año su figura se vio desquebrajada. ¿No lo piensa así? Nunca fui ni nunca me sentí el candidato del futuro. Lo más importante en esto es estar bien con uno mismo. Y cuando uno está bien con uno mismo, tranquilo con lo que ha hecho, es capaz de enfrentar este tipo de situaciones. Bien, ya estamos cerrando. Si me permiten la figura que voy a emplear, este libro vendría a resultar como una lupa, que cuando uno acerca el instrumento puede llegar a ver algunas cuestiones con más grado de detalle. Pero la lupa, nos enseñaron creo que en la escuela, si lo aplicás sobre un papelito puede encenderlo y puede quemarlo. También esa es la utilidad que le encontrábamos cuando niños a la lupa. Mi pregunta es, si ustedes ponderaron a la hora de publicar este trabajo, el daño en términos políticos que se le podría hacer a una figura en ascenso en su momento y luego en declive, como lo señalan en el libro. ¿Se ponderan esas cosas cuando uno asume una tan alta responsabilidad de dirigirse a una figura política de esta estatura? O sea, de hecho, Patricia, creo que fuiste acusada en su momento de pertenecer a una especie de campaña, de una embestida contra Sendik. ¿Valoran estas cuestiones cuando escriben esto? Nosotras, en este caso en particular y en cada una de las cosas que investigamos y que vamos a seguir investigando, valoramos la importancia que tiene para los ciudadanos de Uruguay, que ya sean nuestros lectores, televidentes o escuchas, la importancia que tiene para ellos el conocer la información. Es una lupa, depende cómo la usan después, ¿no? Algo así. Puede ser eso, ¿no? Es que la misión del libro es justamente echar luz. Echar luz y que las conclusiones las saquen los lectores. Aún con aquello de que de pronto, miren, deben estar prestándose para una campaña nosotros... de sus adversarios, que además, hay que decirlo, en el libro también está claramente determinado. Los adversarios de Sendik no están exclusivamente en la oposición, o en los partidos de la oposición. Tiene adversarios internos también. Nosotras somos periodistas y cumplimos con nuestra misión, que es investigar a quienes ejercen el poder. Y eso es simplemente lo que hacemos. Y lo hacemos con responsabilidad porque sabemos que estamos escribiendo del vicepresidente de la República. Este libro debería integrarse después a los textos para la formación de futuros periodistas en nuestro país, porque es una investigación profunda, de eso no hay ninguna duda, muy bien fuenteada, como suele decirse, y con muchos viajes, ¿no? Kilómetros y miles de kilómetros para esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se viene el comandante. Vamos a hablar más adelante seguramente de las repercusiones. Alguna acción a propósito de eso habrá. Nos tenemos que ir rápidamente convocándolos para el próximo jueves a las 20:30 con todas las voces.